Porque la Corte Suprema de Justicia resolvió que usar el celular en horario de trabajo puede ser una causal de despido. Esto se ha dado a conocer hace tan solo algunas horas y para ello vamos a conversar con el abogado laboralista Julio Palomino para que nos dé algunas explicaciones sobre esto, ¿no? Doctor, bienvenido a Economía para Todos. ¿Podemos entonces ser despedidos por usar nuestro teléfono? ¿Cómo es esta figura? ¿Qué tal, Marixa? Efectivamente, la Corte Suprema, a través de una sentencia casatoria en materia laboral. O sea, ya no hay posibilidad para que el trabajador en este caso sea... A ver, lo que sucede es que este es un precedente que no vincula, o sea, no es algo que, como otras sentencias casatorias, tengan que ser acogidas por todos los órganos jurisdiccionales. Es un caso específico de un trabajador de una industria textil, ¿no? Que fue despedido justamente por el uso excesivo del celular en horas de la jornada de trabajo. Pero ¿qué sucede? Este trabajador tuvo una peculiaridad, Marixa. ¿Cuál fue? Que fue amonestado previamente 5 veces. Entonces, también estaba prohibido dentro del centro de trabajo donde él desarrollaba sus labores, para las cuales había contratado, que se utilicen los celulares. Ahora, adicionalmente, este trabajador era un trabajador que era un maquinista, ¿no? Que manipulaba una máquina dentro de una unidad de producción, ¿no? Y esto también estaba prohibido. ¿Por qué? Porque normalmente en una empresa el trabajador no puede estar limitado pues, al uso de celulares, de coordinación, llamadas de familia, ¿no? Pero en el caso específico ameritaría un análisis especial. ¿Por qué? Porque había un riesgo en el trabajo. A su propia vida. Es correcto. Entonces podría haber un accidente de trabajo y por ende este trabajador fue amonestado 5 veces, reitero, y como consecuencia de ello fue despedido legalmente por la empresa. Ahora, ¿qué dicen todos, no? Lo que hemos podido apreciar, hemos podido leer Los periodistas nos hemos quedado así porque todo el día necesitamos el teléfono para la coordinación. Yo creo que hay que evaluar siempre las condiciones laborales que emanan del contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un chofer que maneja constantemente una unidad de transporte, contratado por una empresa, tendría que estar coordinando de manera, ¿no? Con la empresa el reparto y todo. Para eso hay mecanismos electrónicos, el hands-free, ¿no? Mecanismos que podrían utilizar y hacer más práctica su labor de trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este chofer comienza a utilizar las redes sociales, de repente utilizar el WhatsApp, el Telegram, el Instagram y se distrae? Pues un accidente de trabajo y hacer una exposición a su propia integridad física. Yo creo que por ahí habría que analizar, Marixa, si realmente la condición, la labor, si es una labor de alto riesgo también del trabajador, ameritaría la utilización de un celular. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando un empleador recurre o busca desvincular a un trabajador? El despido legal puede ser por su capacidad del trabajador, ¿no? Por la capacidad del trabajador y por el rendimiento y también por la conducta del trabajador. Entonces, en este caso ya había un precedente anterior que era la reiterancia en la utilización del celular y es por eso que es despedido este trabajador por su conducta. Ahora, lógicamente cuando existe de repente una regulación interna en una empresa, por ejemplo, ¿no? Que mantenga un reglamento interno donde se estipule de que está prohibido el uso de celulares, tiene que cumplirse esa norma interna en la empresa. Ahora, ¿no? justo le iba a consultar esto, ¿no? Yo como trabajador, si es que entro de repente a una empresa, ¿cómo me entero que está prohibido utilizar el teléfono? ¿Hay en la legislación laboral peruana algún capítulo donde se prohíba o directamente tengo que ver el reglamento interno de cada una de las empresas? Excelente pregunta. Todo empleador está obligado a aprobar un reglamento interno de trabajo cuando tienes más de 100 trabajadores. Cuando tienes menos de 100, no está obligado. Pero esto no lo limita a tener un reglamento interno o de repente tener una política interna de convivencia en el centro de trabajo. Entonces, cuando ingresa un trabajador, lógicamente que tiene que tomar conocimiento cuáles son las políticas, ¿no? Cuáles son los protocolos, y el empleador tiene la obligación de comunicarle al trabajador, porque el trabajador no puede sorprenderse de la noche a la mañana, está con el celular, ¿no? Está con el celular y de repente estaba prohibido en el centro de trabajo. Eso tiene que comunicarlo el empleador. Ahora, lógicamente, cuando ingresa, se le entrega una cartilla de reglamento interno, de acuerdo al número de trabajadores, o se le entrega la política interna, ¿no? Que debe cumplir a rajatabla
el trabajador, porque justamente son obligaciones que emanan del contrato de trabajo, ¿no? Ahora, si bien el caso del cual estamos hablando tiene como que un antecedente, ya lo habían amonestado, a este trabajador, pero si estoy en una empresa donde yo sé que no debo utilizar el teléfono, lo dice en la política interna, y bueno, lo utilicé finalmente, ¿no? Un descuido, estaba utilizando el teléfono y me descubren, ¿pueden despedirme en el momento o tiene que haber de repente ya amonestaciones previas? Muy buena interrogante. ¿Por qué? Cuando el empleador decide desvincular a un trabajador o cesarlo por una causa justa de despido que está estipulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Legislativo 728, tiene que aplicarse un principio de razonabilidad. Por ejemplo, ¿no? Razonabilidad, si es la primera falta del trabajador, de repente lo pillaron con el celular hablando en la jornada de trabajo, una llamada de atención. Pero si este trabajador ya es recurrente, este trabajador de repente ya en el tiempo hace caso omiso a las sanciones que se le emite o que realmente entabla el empleador, yo creo que ahí la recurrencia y la reiterancia va a conllevar a que la sanción sea más drástica. Pero yo creo que cuando es la primera vez habría que tomar de repente una llamada de atención, ¿no? Previamente, no hagas esto porque podrías caer en una falta mayor, ¿no? Que podría meritar inclusive tu despido. Y esto justamente ha sido este caso, porque este trabajador de esta sentencia que ha resuelto la Corte Suprema, ya tenía 5 sanciones por lo mismo. Entonces, el trabajador que decía en esta sentencia, ¿no? Los laboralistas que hemos analizado la misma, decía, pero yo he sido sancionado previamente, entonces la sanción más gravosa, ¿cuál era? El despido. Claro. Pero entonces aplicó la proporcionalidad el propio empleador y decidió desvincularlo al trabajador legalmente y esto ha sido cogido por la Corte Suprema. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque esto ha salido en las redes, todo el mundo dice, ahora no puedo hablar con el celular, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo, tienen que estar comunicados, la prensa constantemente, ¿no? Ahí no podría operar un despido, ni siquiera limitar la utilización del celular. ¿Qué pasa con un comisionista, un vendedor que está en la calle? Tampoco tiene que estar coordinando, ¿no? Es muy complicado y yo creo que hay que ver la condición y si la actividad es de alto riesgo para poder prohibirlo, ¿no? ¿Y cómo las empresas se dan cuenta de que el trabajador está haciendo un uso correcto de su teléfono, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del teléfono corporativo, porque hay muchas empresas, claro, cuando nos corresponde ya hacer un uso prácticamente de todo el tiempo, nos dan un teléfono corporativo. ¿Y cómo se entera la empresa de que sí lo estoy utilizando para el trabajo o de repente lo estoy usando para Instagram, TikTok o las redes sociales? Primero de que ahí no puede haber una violación de las comunicaciones, ¿no? De la información que maneja no pueden ingresar, no puede el empleador, ¿no? A pesar de que sea propiedad del empleador, ¿no? Ahí siempre hay un derecho a la intimidad, ¿no? Un derecho a la privacidad, a las comunicaciones que mantiene el trabajador, ¿no? Creería de que hay muchas empresas que inclusive a los comisionistas les ponen un chip, ¿no? de GPS, claro, para ver si está yendo a visitar a los clientes, ¿no? Pero más allá que se motive una salida del trabajador por una información que haya podido obtener a través de medios no lícitos, es empleador, ilegal, incluso. Es ilegal. No podría porque habría una violación pues, a la intimidad del trabajador y esto ya lo ha resuelto el Tribunal Constitucional en su momento, ¿no? En todo caso, en este asunto, las empresas van a tener que, digamos, confiar, ¿no? En las casualidades, ¿no? Y en que el mismo empleador encuentra al trabajador revisando, utilizando las redes, si es que no es parte de su trabajo. Claro, porque algunos empleadores, inclusive, yo he visto casos en los cuales se adaptan pues solamente para que el trabajador pueda utilizar el celular para comunicación con la empresa cuando es de su propiedad, ¿no? Y le limita el acceso a las redes sociales, ¿no? Pero esto creería de que no puede afectar tampoco el derecho a la privacidad e intimidad del propio trabajador, pues es un derecho fundamental, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas situaciones, dice que podríamos evaluar porque también la utilización no se puede limitar abiertamente la utilización de un celular. Pero prohibirnos rotundamente... es complicado, ¿por qué? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, un trabajador que tiene sus hijos, un hijo de repente hospitalizado, claro, y necesita comunicarse? Entonces, perfecto, de repente, una emergencia, tampoco podría haber una limitación, tendría que adecuar de repente un proceso o darle un respiro, una pausa al trabajo para que vaya a comunicarse, ¿no? Pero yo creo que hay muchas situaciones que se tendrían que evaluar en la interna de cada empresa, ¿no? Perfecto. Y analizar si realmente el despido podría ser legal o podría ser un despido arbitrario, ¿no? Y donde va a reclamar el trabajador todos sus derechos, ¿no? Le agradecemos esta entrevista. Gracias.
Julio Palomino, abogado laboralista, dándonos detalles sobre este tema del uso de los celulares